Bienvenidos, queridos participantes del Diplomado Catequesis Discípulos de Jesucristo en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Para nosotros es un gusto servirles como facilitadores de esta bonita jornada de aprendizaje. El tema número 2 de este módulo tiene por nombre ¿Qué es la catequesis?, dictado por mi persona, Virginia González de Escalona. Que sea de buen provecho para nuestra formación. La catequesis es mucho más que una simple instrucción religiosa, es un pilar fundamental en la vida de la Iglesia, diseñado para guiar a las personas en un camino profundo y transformador de la fe, en un mundo en constante cambio, donde las preguntas sobre el sentido de la vida y la espiritualidad son cada vez más relevantes. La catequesis emerge como una respuesta vital, ofreciendo un encuentro auténtico con Jesucristo y una integración plena en la comunidad cristiana. Esta exploración de la catequesis se centrará en los siguientes puntos clave, de la cual tenemos los siguientes objetivos. Definir el concepto de catequesis y su relación con la evangelización. Comprenderemos qué es la catequesis en su esencia y cómo se integra en la misión evangelizadora. Distinguir las diferentes dimensiones y objetivos de la catequesis. Analizaremos las múltiples facetas de la catequesis, desde el conocimiento de la fe hasta la vida moral, la oración, la celebración litúrgica, la vida comunitaria y el impulso misionero. También comprender la importancia de la catequesis como proceso de iniciación y maduración en la fe. Reflexionaremos sobre cómo la catequesis no solo introduce a los nuevos creyentes en la fe, sino que también acompaña a todos los cristianos en un crecimiento continuo y profundo a lo largo de toda su vida. A través de esta mirada, buscaremos iluminar la riqueza y la necesidad de la catequesis en el contexto actual, reconociéndola como un camino indispensable para vivir la fe católica de manera plena y comprometida. Para eso conoceremos la palabra catequesis, que significa eco. La palabra catequesis tiene sus raíces en el griego, específicamente en el término katechei, que significa hacer eco, resonar o instruir oralmente. Esta etimología es clave para entender la esencia y el propósito de la catequesis en la Iglesia. Imaginemos un eco en las montañas, una voz que resuena y se repite, pero no de forma idéntica, sino que se adapta al entorno, manteniendo el mensaje original, pero haciéndolo llegar a los nuevos lugares. De esta manera similar, la catequesis no es simplemente la repetición literal de un mensaje, sino la transmisión viva y adaptada de la palabra de Dios y de la tradición de la Iglesia, para que resuene y transforme el corazón de quienes las escuchan. Esta resonancia se da en varios niveles y da origen a términos relacionados que usamos en la Iglesia, como catequista. Es el que hace eco. El catequista no es el autor del mensaje, sino el mediador fiel que permite que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y la enseñanza de la Iglesia resuenen en la vida de los catequizandos. Su tarea es permitir que la voz de Dios sea escuchada y comprendida. Catequizado es el que recibe el eco, la persona que está en proceso de catequesis. Es aquella que abre su corazón para escuchar y acoger este eco de la fe. No es un receptor pasivo, sino que se espera una respuesta personal y una vivencia de lo escuchado. Catecismo
Es el libro que contiene el eco. Un catecismo no es una invención humana, sino una recopilación orgánica y sistemática de las verdades de fe que la Iglesia ha custodiado y transmitido a lo largo de los siglos. Es el eco fiel de la revelación de Dios, de las enseñanzas de Jesús y de la fe de la Iglesia. Catequética es la ciencia que estudia la catequesis. Esta disciplina reflexiona sobre la naturaleza, los fines, las normas y los métodos de la acción catequética. Busca perfeccionar la forma en que la Iglesia hace eco de su fe en los diferentes contextos y para las distintas personas. Por lo tanto, podemos decir en síntesis que la etimología de la palabra catequesis nos recuerda que su misión es hacer que el mensaje salvador de Jesucristo resuene de generación en generación, transformando vidas y construyendo la comunidad de fe. Es un acto de amor por el cual la Iglesia comparte el don inestimable de su fe, invitando a otros a participar de la vida de Dios. Catequesis según el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, aunque no dedicó un documento específico a la catequesis, sentó las bases para una profunda renovación de esta, integrándola en la misión evangelizadora de la Iglesia. Las ideas principales que se desprenden de los documentos conciliares son: no es solo exposición de dogmas, sino formación integral para la vida cristiana. El Vaticano II concibe la catequesis como una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, con el fin de que los discípulos se unan a Cristo, su Maestro. No se trata meramente de memorizar verdades y preceptos, sino de una iniciación a la plenitud de la vida cristiana. Está centrada en Cristo, es decir, es cristocéntrica. La catequesis debe tener a Jesucristo como su centro. Todo lo demás se enseña en referencia a Él, y es Cristo mismo quien enseña a través de la boca del catequista. Se busca que el catequizando tenga un encuentro personal con Jesús y lo siga. Está vinculada a la evangelización. La catequesis es vista como parte esencial del proceso evangelizador de la Iglesia. Es el eco de la palabra de Dios y un espacio privilegiado para el encuentro personal con Jesús. La Iglesia, por su propia naturaleza, es misionera y es evangelizadora. Y la catequesis es un servicio eclesial fundamental en esta misión. Está fundamentada en la palabra de Dios y la liturgia. Se enfatiza la importancia de la Sagrada Escritura como fuente de la vida y la enseñanza de la Iglesia. La catequesis debe ser bíblica y también litúrgica, ya que la liturgia es el lugar donde la Iglesia expresa y comunica lo que es y donde se alimenta de los misterios que celebra. Está adaptada a los destinatarios. La integridad del mensaje cristiano debe presentarse de forma adecuada a la capacidad de los que reciben la catequesis. Esto implica un diálogo abierto, paciencia y cercanía por parte de los catequistas. Tiene una participación de toda la Iglesia. El concilio resalta que toda la Iglesia tiene la misión de evangelizar y la tarea de cada miembro es importante para el conjunto. La responsabilidad de enseñar la fe
recae en cada católico bautizado en cada estado de vida. En resumen, el Vaticano II impulsó una catequesis que va más allá de la mera instrucción doctrinal, buscando una formación profunda que lleve a un encuentro personal con Cristo, a la vivencia de la fe en comunidad y a la participación activa en la misión evangelizadora de la Iglesia, siempre arraigada en la palabra de Dios y la liturgia y adaptada a las necesidades de las personas. Ahora bien, vamos a conocer qué es catequesis según los directorios de las catequesis del año 1971, 1997 y 2020. Los directorios para la catequesis son documentos fundamentales que la Iglesia Católica ha publicado para orientar y guiar la acción catequética en todo el mundo. Desde el Concilio Vaticano II se han publicado tres principales: el Directorio Catequístico General del año 1971, el Directorio General para la Catequesis del año 1997 y el Directorio para la Catequesis del año 2020, aunque mantienen una profunda continuidad con los principios del concilio. Cada uno ha respondido a los desafíos y sensibilidades de su tiempo. Aquí les presento un resumen de la concepción de la catequesis según cada uno de ellos, destacando sus aportes y sus énfasis. En primer lugar, tenemos al Directorio Catequístico General del año 1971. Fue publicado poco después del Concilio Vaticano. Fue el primer documento magisterial de alcance universal dedicado específicamente a la catequesis postconciliar. Su principal objetivo era aplicar la riqueza teológica y pastoral del concilio a la práctica catequética. ¿Y qué es la catequesis según el Directorio Catequístico General del año 1971? Pues tomaba parte del ministerio de la palabra. Concibe la catequesis como una de las formas del ministerio de la palabra de Dios, junto con la evangelización y la homilía. Su objetivo es llevar a la madurez de la fe tanto a las comunidades como a los individuos. Posee una formación integral de la fe. No se limita a la transmisión de conocimiento, sino que busca una formación integral que abarque la inteligencia, el corazón y la vida. La catequesis ilumina y robustece la fe, alimenta la vida según el Espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del magisterio litúrgico y alienta a la acción apostólica. Tiene un encuentro con Cristo. La finalidad última es conducir al catequizando a un encuentro personal y transformador con Jesucristo. La catequesis debe ayudar a que al creyente se adhiera personal y conscientemente a él y a su evangelio. Es cristocéntrica y trinitaria. Jesús es el centro y culmen de toda revelación, y la catequesis debe ser presentado como tal. A su vez, se reconoce la dimensión trinitaria de la catequesis que introduce en el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es eclesial. La catequesis es una acción de la Iglesia y para la Iglesia. Se realiza en el seno de la comunidad eclesial y busca integrar al creyente en ella, fomentando la participación en su vida y misión. Está basada en la Escritura y la liturgia. Reafirma la primacía de la Sagrada Escritura
como fuente de la catequesis y la importancia de la relación intrínseca con la liturgia, especialmente con los sacramentos. Es adaptada a los destinatarios. Subraya la necesidad de que la catequesis se adapte a las diversas edades, condiciones, culturas y situaciones de los catequizando, sin comprometer la integridad del mensaje. Ahora bien, tenemos el Directorio General para la Catequesis del año 1997, que se publicó con una actualización, teniendo en cuenta el camino recorrido por la catequesis desde el concilio, la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992 y la exhortación apostólica Catechesi Tradeande de 1979 de San Juan Pablo II. ¿Y qué es la catequesis según el Directorio General para la Catequesis del año 1997? Pues es el servicio de la evangelización. Reafirma y profundiza la integración de la catequesis en el único proceso evangelizador, situándola como una etapa privilegiada de la iniciación cristiana. Se subraya que la catequesis busca madurar la conversión inicial y desarrollar el conocimiento de Cristo y de su Evangelio. La catequesis como una escuela de fe propone una catequesis que sea una verdadera escuela de fe, un espacio donde los creyentes aprenden a conocer, celebrar, vivir y orar su fe. Esto implica una formación orgánica y sistemática. También tiene la finalidad de la comunión con Jesucristo. Esta finalidad es esencial de la catequesis, que es favorecer la comunión con Jesucristo, que se logra mediante la confesión de la fe en el único Dios Trinidad. También tiene tareas fundamentales de la catequesis, según este Directorio General para la Catequesis, que articula de forma más sistemática las tareas o dimensiones fundamentales de la catequesis, inspirándose en cómo Jesús formaba a su discípulo, que era propiciar el conocimiento de la fe, presentar los contenidos, la revelación de manera orgánica y jerarquizada, educar para la celebración de la fe litúrgica, introducir en el significado de los sacramentos y la vida litúrgica, formar para la vida moral, una conversión, inspirar un estilo de vida cristiano de acuerdo con el Evangelio y los mandamientos, enseñar a orar, cultivar la dimensión contemplativa y el diálogo personal y comunitario con Dios, iniciar la vida comunitaria, favorecer la integración y participación activa en la comunidad eclesial, impulsar a la misión, capacitar para el testimonio y el servicio en el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica como punto de referencia considera que el Catecismo de la Iglesia Católica como el texto de referencia para la catequesis universal, un punto de partida para la elaboración de catecismos locales, no un manual para ser repetido directamente. La inculturación. Se profundiza en la importancia de la inculturación del mensaje evangélico, reconociendo que la fe debe encarnarse en las diversas culturas. La catequesis de adultos como forma eminente. Se destaca la importancia crucial de la catequesis de adultos como punto de referencia para las demás formas de catequesis. También tenemos en tercer lugar el Directorio para la Catequesis 2020, el más reciente. Se sitúa en continuidad con los anteriores, pero busca responder
a los nuevos desafíos y oportunidades del mundo contemporáneo, especialmente la cultura digital, la globalización, la secularización y la emergencia ecológica. Integra las aportaciones del magisterio reciente, como la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Ahora bien, ¿y qué es la catequesis según el Directorio para la Catequesis 2020? Es el corazón de la evangelización. Enfatiza aún más la primacía del querigma, que es el primer anuncio del Evangelio, que es el centro y motor de toda acción evangelizadora y por ende de la catequesis. La catequesis es un proceso de iniciación y acompañamiento que parte del encuentro transformador con Cristo. También hace énfasis en una catequesis querigmática, mistagógica e iniciática. Estas tres características son centrales. Querigmática porque está centrada en el anuncio gozoso del amor de Dios en Jesucristo, que interpela y provoca la conversión. Mistagógica porque introduce a la experiencia de los misterios de la fe celebrados en la liturgia y vividos en la comunidad, ayudando a comprender el sentido profundo de los signos y ritos. Iniciática porque es el camino progresivo de incorporación a la vida cristiana y a la comunidad, que culmina en la recepción de los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía o en la profundización de los mismos. Tiene prioridad de la vía de la belleza, porque propone la belleza como un camino privilegiado para el anuncio del Evangelio y la catequesis. Nada más y nada menos que la belleza de la creación, del arte cristiano, de la vida de los santos, de la liturgia, puede ser una puerta de entrada para el encuentro con Dios. También tiene cultura digital, que aborda explícitamente el impacto de la cultura digital en la catequesis, reconociendo sus desafíos y oportunidades para la transmisión de la fe y la formación de los catequistas. Catequista inclusiva, porque dedica especial atención a la catequesis para personas con discapacidad, ancianos, migrantes y aquellos en situaciones de vulnerabilidad, reafirmando el principio de que la fe es para todos. Ecología integral resalta la importancia de la educación en la ecología integral, vinculando la fe con el cuidado de la creación y la responsabilidad social. La familia como sujeto activo de catequesis. Se refuerza el papel insustituible de la familia como primera comunidad de fe, no solo receptora, sino también activa en la transmisión de la fe y sus hijos y el entorno. Catequistas como acompañantes y testigos. Se subraya la identidad y formación del catequista como maestro, educador y testigo, que acompaña a los catequizandos en su camino de fe, con un estilo de comunión y corresponsabilidad. En síntesis, la evolución de la concepción de la catequesis a través de los directorios muestra una creciente profundización y adaptación. En 1971, la consolidación de los principios conciliares hacen énfasis en la catequesis como formación integral y parte del ministerio de la palabra. En 1997 hay una sistematización de las tareas catequísticas, puesta en valor del catecismo de la Iglesia Católica como referencia y mayor articulación de la catequesis dentro del proceso evangelizador. Mientras que en el 2020 hay un foco en el querigma,
la mistagogía y la iniciación, abordaje de los nuevos desafíos culturales, digitales y ecológicos, la vía de la belleza y la acentuación del papel de la familia y el acompañamiento. Todos ellos, sin embargo, mantienen la centralidad de Jesucristo, la inspiración en la palabra de Dios y la liturgia, y el objetivo de llevar al creyente a la comunión con Dios y a la participación activa en la misión de la Iglesia. La catequesis según el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, es un referente fundamental para comprender la catequesis, ya que es el texto que expone de manera orgánica y sintética los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la catequesis se entiende como el conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos. El Catecismo de la Iglesia Católica inicia su prólogo citando la exhortación apostólica Catechesi Tradeande de San Pablo II, que define la catequesis como el conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo, según el numeral número 4 del Catecismo de la Iglesia Católica. Una educación de la fe integral no se limita a la mera instrucción doctrinal, sino que abarca la formación completa de la persona en la fe cristiana. ¿Esto qué implica? Esto implica conocimiento de la fe, presentar el contenido de la revelación, como es el credo. Implica la celebración de la fe, que es introducir en la vida litúrgica y sacramental. Nos llama a una vida de fe, a educar en la moral cristiana, los mandamientos y las bienaventuranzas. Nos llama a la oración para enseñar a orar y a vivir la comunión con Dios, como nos lo dice el Padre Nuestro. Nos llama a una vida comunitaria y misionera, que es integrar al creyente en la iglesia y capacitarlo para el testimonio y el servicio en el mundo. Es cristocéntrica, porque Jesucristo es el centro de toda la catequesis. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, afirma que la catequesis debe revelar en toda su claridad la alegría y las exigencias del camino de Cristo. La finalidad última es poner a las personas en comunión, en intimidad con Cristo. Es decir, la catequesis no solo enseña sobre Cristo, sino que conduce a Cristo. Está basada en la palabra de Dios y la tradición. El Catecismo de la Iglesia Católica se fundamenta en la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia, presentándolos como fuentes inmutables de la fe. Eclesial, porque la catequesis es una tarea de toda la Iglesia y para la Iglesia. Se realiza en el seno de la comunidad eclesial y busca la integración de los fieles en la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Es sistemática y orgánica. El catecismo mismo es un ejemplo de esta sistemacidad, estructurado en 4 partes fundamentales: el credo, los sacramentos, la moral y la oración, que reflejan las tareas de la catequesis. Busca ofrecer una exposición coherente y completa de la fe. Está orientada a la maduración de la fe. La catequesis busca que la fe no sea solo un asentamiento inicial,
sino un camino de crecimiento constante que transforme la vida del creyente. Está orientada a la maduración de la fe, a su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. En resumen, el catecismo de la Iglesia Católica concibe la catequesis como un proceso vital de educación en la fe, que partiendo del encuentro con Jesucristo busca la información integral del creyente en el seno de la Iglesia para que pueda conocer, celebrar, vivir y orar su fe y así testimoniarla en el mundo entero. Seguidamente vamos a conocer también qué significado tiene catequesis según el Concilio Plenario de Venezuela. Para el Concilio Plenario, la palabra catequesis implica proceso integral y dinámico. No es un acto puntual o una materia escolar, es un camino continuo de crecimiento en la fe que abarca la inteligencia, la voluntad, los sentimientos y las acciones. Busca una maduración personal en la fe. Busca resonar la palabra de Dios, retomando el sentido etimológico. La catequesis es el eco de la palabra de Dios que resuena en la vida de los creyentes. El catequista no transmite solo sus ideas, sino el mensaje revelado de Dios, especialmente a través de las Sagradas Escrituras. Tiene dimensión de iniciación y discipulado. La catequesis inicia a las personas en el discipulado de Jesús. Esto significa no solo conocer a Cristo, sino seguirlo, vivir como Él, pensar como Él. Hay un encuentro personal con Jesucristo. El fin último de la catequesis es propiciar un encuentro vivo y transformador con Jesucristo. No es solo enseñar sobre Él, sino llevar a Él. Tiene una formación sistemática y orgánica. Ofrece un conocimiento ordenado y coherente de los fundamentos de la fe cristiana, abarcando la doctrina, la moral, la liturgia, la oración y la vida comunitaria. Tiene experiencia eclesial y comunitaria. Se vive dentro de la comunidad de la Iglesia y conduce una participación más plena en la vida y misión de la Iglesia. No hay catequesis sin comunidad y sin referencia a ella. Y posee un servicio a la evangelización. La catequesis es parte integrante del proceso evangelizador, ayudando a que la fe anunciada se arraigue y se desarrolle en la vida de las personas. En síntesis, la palabra catequesis, hoy y en particular para la Iglesia venezolana, según su concilio plenario, va mucho más allá de una simple clase de religión. Es un proceso vital, resonante y comunitario de educación integral en la fe, cuyo objetivo es llevar a las personas a un encuentro personal y transformador con Jesucristo, insertándolas plenamente en la vida y la misión de la Iglesia. Es hacer que la palabra de Dios resuene y transforme la vida de los creyentes. Ya hemos profundizado sobre lo que significa catequesis. Ahora, ¿qué es la evangelización? La evangelización es el corazón de la misión de la Iglesia Católica. No es simplemente un conjunto de actividades, sino la esencia misma de su ser y de su razón de existir. En los documentos magisteriales, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, se ha profundizado en esta comprensión, destacando la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, la encíclica Redemptoris Missio de Juan Pablo II del año 1990 y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco del año 2013.
A continuación se presenta una síntesis de lo que significa la evangelización basada en estos documentos clave. Primero, la Iglesia existe para evangelizar. Este es el punto central y fundacional, expresado de manera contundente por Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, el numeral 14. Evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Esto significa que la Iglesia no es un fin en sí misma, sino un instrumento y una comunidad al servicio del anuncio del Evangelio del mundo. Segundo, el anuncio de la buena nueva de Jesucristo. La palabra evangelio significa buena noticia. La evangelización es el anuncio gozoso de esta buena noticia. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es el anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo, su encarnación, su pasión, su muerte y su resurrección. El reino de Dios está presente y actúa en la historia. Jesús no solo anunció el reino, sino que lo hizo presente con su persona y sus acciones. La evangelización proclama la cercanía de este reino y la invitación a participar en él. La salvación se ofrece a todos los hombres por medio de Cristo y la acción del Espíritu Santo. La salvación es universal. La evangelización es un acto de amor hacia toda la humanidad. Como tercer punto tenemos que es un proceso complejo y dinámico. La evangelización no es un acto único, sino es un proceso que incluye diversos elementos interrelacionados como lo señala Evangelii Nuntiandi en el numeral 24. Dice que es un testimonio de vida, que es un anuncio explícito del querigma, que es una adhesión de corazón y conversión, que es una entrada en la comunidad eclesial, que es la aceptación de los signos sacramentales, como es la celebración de los sacramentos, especialmente de la iniciación cristiana con el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que son momentos culminantes de este proceso donde la fe se vive y se alimenta. También tiene un compromiso de apostolado y servicio. La evangelización implica la participación activa en la misión de la Iglesia, el testimonio continuo y el compromiso con la promoción humana, la justicia y la caridad. Cuarto, que es impulsada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el agente principal de la evangelización. Es Él quien mueve los corazones de los evangelizadores y de quienes reciben el anuncio, abriendo sus mentes y sus voluntades para acoger la fe. Sin la acción del Espíritu, la evangelización sería ineficaz. Quinto, las dimensiones de la evangelización. Juan Pablo II en Redemptoris Mission y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium distingue o enfatizan diversas dimensiones de la evangelización. Misión a agentes, que es el anuncio de Cristo a aquellos pueblos, grupos humanos y contextos culturales donde Cristo y su evangelio son desconocidos o no están suficientemente arraigados y siguen siendo una prioridad irrenunciable. La nueva evangelización, dirigida a las comunidades de antigua tradición cristiana, donde la fe se ha enfriado o se ha perdido en un contexto de secularización, y busca reavivar la fe y reenganchar a los alejados. Y la atención pastoral ordinaria, que es el acompañamiento y la maduración de la fe de los fieles que ya viven en la comunidad cristiana. Aquí se inserta la catequesis como parte esencial. Sexto, la alegría de evangelizar. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium resalta
la dulce y confortadora alegría de evangelizar. La evangelización no es una carga, sino una dicha que brota del encuentro como Cristo y el deseo de compartir esa alegría con los demás. Un evangelizador es alguien que ha sido evangelizado y que, desbordado por el amor de Dios, no puede contenerlo para sí mismo. Por eso, se puede decir, en resumen, que la evangelización es la vocación esencial de la Iglesia, un proceso dinámico y complejo, impulsado por el Espíritu Santo, que consiste en el anuncio gozoso de Jesucristo y su Evangelio, el testimonio de vida cristiana, la invitación a la conversión y a la integración en la comunidad eclesial con el fin de transformar a la humanidad desde dentro y hacerla nueva, con la alegría del amor de Dios. Seguimos. La relación entre evangelización y catequesis. La relación entre catequesis y evangelización es tan estrecha y fundamental que desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia las concibe no como actividades separadas, sino como momentos intrínsecos de un único y complejo proceso evangelizador. Aquí vamos a detallar los puntos clave de esta relación. En primer punto, cómo la evangelización y la catequesis en un marco global. ¿Qué relación hay? La evangelización es la misión fundamental de la Iglesia, su razón de ser. Consiste en anunciar la buena nueva de Jesucristo a toda la humanidad, llevar a las personas al encuentro personal con Él, a la conversión y a la integración en la vida de la comunidad eclesial. Es un proceso que abarca diversas dimensiones, como es el testimonio de vida, el primer anuncio querigmático, el acompañamiento, la liturgia, la caridad, el amor de Dios. Y la catequesis se sitúa como un momento prioritario y esencial dentro de este proceso evangelizador. No es la totalidad de la evangelización, pero es su corazón en lo que respecta a la formación y maduración de la fe. La evangelización comienza a menudo con el querigma, con ese primer anuncio gozoso de la salvación de Cristo, con ese anuncio que nos enamora de Dios. Ese anuncio que busca interpelar el corazón y suscitar una conversión inicial, su primer sí al amor de Dios. Y la catequesis viene después para profundizar y consolidar esa conversión. Ayuda a la fe inicial que se arraigue, se desarrolle de una manera orgánica y sistemática y se traduzca en una vida cristiana coherente. Es una escuela de fe que educa al creyente en el conocimiento, la celebración, la vivencia y la oración de la fe. Si hay una evangelización, el anuncio, pero no hay catequesis, la fe puede quedar superficial, emotiva y sin fundamentos sólidos. La conversión inicial no madura y la persona puede alejarse fácilmente. La fe necesita contenidos, comprensión y arraigo. Si se realiza catequesis sin un previo o continuo proceso de evangelización y anuncio querigmático, puede convertirse en una mera transmisión de conocimientos doctrinales, fría y desencadernada, sin suscitar al encuentro personal con Cristo y la adhesión del corazón. No se trata de dar catequesis a alguien que no ha sido tocado por el Evangelio, sino de evangelizar para que la catequesis sea fructífera. Los directorios catequéticos, especialmente el del año 1997 y el del año 2020, insiste en que la catequesis debe tener un carácter intrínsecamente evangelizador. Esto significa que siempre debe partir del carisma y recordarlo constantemente. Debe invitarnos a una conversión continua. Se debe capacitar al creyente para ser a su vez un evangelizador. Así no hay una separación estricta y lineal, sino una relación circular y dinámica.
La evangelización lleva a la catequesis y la catequesis forma discípulos evangelizadores que continúan la misión de la Iglesia. Ambas buscan la comunión con Cristo y la transformación de la persona y el mundo. La finalidad última, tanto de la evangelización como de la catequesis, es de llevar a la persona a la comunión con Cristo. De esta comunión surge la transformación personal, la conversión de vida, moral, oración y el compromiso con la transformación del mundo según los valores del reino de Dios, que son la justicia, la caridad, la paz y el cuidado de la creación. Por lo tanto, podemos llegar, en resumen, que la relación entre catequesis y evangelización es de complementariedad y mutua interdependencia. La evangelización es el árbol frondoso de la misión de la Iglesia y la catequesis es una de sus ramas vitales y esenciales encargada de nutrir el Evangelio para que los frutos de la fe maduren y se expandan. La catequesis es en efecto un proceso de educación en la fe que abarca múltiples dimensiones esenciales para la vida cristiana. No es una acción aislada o estática, sino un camino vital que se desarrolla con características bien definidas. La catequesis es intrínsecamente comunitaria. La fe no es un acto meramente individual, sino que nace, crece y se comparte en el seno de la Iglesia, que es la comunidad de creyentes. Por eso se vive en la Iglesia, porque en la Iglesia es el sujeto y el ambiente donde se realiza la catequesis. Ella transmite lo que cree, celebra, vive y ora. Integra en la comunidad, porque uno de los objetivos es incorporar a los catequizandos en la vida de la comunidad eclesial, fomentando el sentido de pertenencia, la fraternidad y la participación activa en su misión. Tiene un testimonio comunitario. La propia comunidad cristiana es un espacio de testimonio y apoyo mutuo, donde la fe se nutre y se fortalece colectivamente. La catequesis es dinámica porque es un proceso vivo y en constante movimiento. No es una transmisión pasiva de contenidos, sino una interacción que busca la transformación. Esto implica adaptación. Se adapta a las diversas realidades de las personas en cuanto a edades, culturas, contexto. Tiene un enfoque progresivo. La fe se profundiza gradualmente de lo más simple a lo más complejo, acompañando el crecimiento espiritual del catequizando. Es transformadora. No se limita solo a informar, sino que busca interpelar el corazón, suscitar la conversión continua y llevar a un cambio de vida según el Evangelio. Para ser efectiva la catequesis debe ser sistemática. Esto significa que presenta el mensaje cristiano de forma organizada, coherente y completa, aunque siempre adaptada. Orgánica porque ofrece una visión integral de la fe, mostrando cómo las diversas verdades del credo, de los sacramentos, de lo moral y de la oración, cómo ellos se relacionan entre sí y forman un todo armonioso. Es estructurada porque sigue un plan o un itinerario que garantiza la transmisión fiel y progresiva de los contenidos esenciales de la revelación divina. El Catecismo de la Iglesia Católica es un ejemplo de esta sistematicidad. Es jerarquizada, presenta las verdades de la fe según su importancia y su relación con el misterio central de Cristo. La catequesis es permanente porque la educación en la fe no termina con la recepción de un sacramento o con una etapa específica de la vida. Es un proceso que dura toda la existencia. Por lo tanto, es continua. La fe está llamada a crecer y madurar a lo largo de todas las etapas de la vida: infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Responde a nuevos desafíos. A medida que la persona y el mundo cambian, la catequesis permanente ayuda a los creyentes a integrar la fe en nuevas experiencias y a responder a los desafíos contemporáneos
desde una perspectiva cristiana. Tiene una profundización constante. Siempre hay más que conocer de Dios, más que celebrar, más que vivir y más que orar. La catequesis es una función pastoral esencial de la Iglesia, lo que significa que es una de las maneras en que la Iglesia ejerce su misión de pastorear, guiar y cuidar a su rebaño. Tiene un servicio a la evangelización. Es una forma privilegiada de llevar la buena noticia de Jesucristo a las personas y de ayudarles a adherirse a Él. Es el cuidado de las almas. A través de la catequesis, la Iglesia nutre espiritualmente a sus miembros, los acompaña en su camino de fe y los fortalece para vivir el Evangelio. Implica a todos los agentes pastorales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas, laicos y la familia son corresponsables de esta tarea vital de la Iglesia. En conjunto, estas características muestran la catequesis como proceso educativo de la fe posee varias características esenciales que han ido consolidando a lo largo de tiempo, especialmente a partir del Concilio Vaticano II y de los sucesivos directorios para la catequesis. Estas características definen su naturaleza, sus objetivos y su modo de operar. Es cristocéntrica y trinitaria. La catequesis tiene a Jesucristo como su centro absoluto. No es solo un conjunto de verdades sobre Dios, sino una introducción a la persona de Jesús, a su misterio, sus enseñanzas y su obra salvadora. Todo el mensaje se ilumina desde él. Además, es profundamente trinitaria, llevando al creyente a conocer y entrar en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es querigmática e iniciática. Significa que la catequesis parte y está siempre animada por el primer anuncio gozoso del Evangelio, que proclama el amor de Dios manifestando en Jesucristo, que invita a una respuesta de conversión personal. Es un proceso que introduce gradualmente al catequizando en el misterio de Cristo y en la vida de la Iglesia. Esto implica una incorporación progresiva a la comunidad, a la celebración de sacramentos, especialmente en la iniciación cristiana, con el bautismo, la Eucaristía y confirmación, y la vivencia de la fe. Es bíblica, ya que las Sagradas Escrituras es el alma de la catequesis. El mensaje se nutre y se expone a la luz de la palabra de Dios, que se considera viva y eficaz. La catequesis busca que los fieles se familiaricen con la Biblia y la descubran como fuente de vida. Es litúrgica. La catequesis está íntimamente unida a la liturgia, especialmente a los sacramentos. Prepara para la participación plena, consciente y activa en los ritos sagrados. Ayuda a comprender su significado y su eficacia y se nutre de la experiencia de fe que se vive en la celebración. Aunque flexible, la catequesis busca presentar el mensaje cristiano de manera coherente, ordenado y progresivo. No se trata de temas aislados, sino de una visión integral de la fe, donde cada verdad se relaciona con los demás, formando un todo armonioso. El Catecismo de la Iglesia Católica es un ejemplo de esta sistematicidad. La catequesis se realiza en la Iglesia y para la Iglesia. De la Iglesia es la misma comunidad eclesial, la que movida por el Espíritu Santo transmite la fe que ella vive, celebra y testifica. Para la Iglesia busca integrar plenamente a los catequizando en la comunidad, haciéndolos partícipes de su vida, su oración, su sacramento, su misión. La fe se viva y se madura en comunión. La catequesis no es abstracta, se conecta con la vida concreta de las personas, parte de sus preguntas, experiencias, alegrías y desafíos para iluminarlos con la luz del Evangelio. Busca generar una experiencia de fe que transforme la vida y dé sentido a la existencia cotidiana. Es adaptada e inculturada. El mensaje cristiano es universal, pero debe ser preparado de manera adecuada a la edad, a la cultura, a la situación social y personal de los catequizandos.
Esto implica un esfuerzo de inculturación, es decir, de encarnar el Evangelio en las diferentes culturas, haciendo que la fe sea comprendida y vivida desde cada contexto particular, sin diluir su contenido esencial. La fe no es solo creer, sino vivir y actuar. La catequesis impulsa al creyente a vivir la caridad, la justicia y el servicio a los demás. Prepara para el testimonio cristiano en el mundo, para ser sal de la tierra y luz del mundo, y para participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. Estas características se interrelacionan y se refuerzan mutuamente, configurando una catequesis viva, dinámica y eficaz para la transmisión de la fe de hoy. La catequesis, tal como lo concibe la Iglesia, es una actividad de profunda riqueza y propósito, que va más allá de la mera instrucción. La exhortación apostólica Catechesi Tradendae de San Juan Pablo II del año 1979 destaca varios aspectos clave, y el numeral 21 en particular, aunque no se refiere directamente a la catequesis, cómo enriquecer a quien la desempeña. Sí profundiza en su naturaleza y su lugar dentro de la misión de la Iglesia. La catequesis es un elemento intrínseco y esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia, como lo señala el Directorio para la Catequesis 2020. La catequesis constituye uno de los momentos prioritarios de la evangelización. Juan Pablo II inicia afirmando que la catequesis siempre ha sido considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales. Esto subraya su carácter fundamental. La Iglesia existe para evangelizar y la catequesis es un medio indispensable para llevar a cabo esa misión de hacer discípulos. La catequesis se concibe como el conjunto de los esfuerzos que realiza la Iglesia para hacer que los hombres lleguen a creer que Jesús es el Hijo de Dios y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Es la manera en que la Iglesia madura la fe inicial suscitada por el primer anuncio, el querigma, y guía a los creyentes a una adhesión plena a Cristo. La catequesis no es una actividad teórica o distante, es un anuncio vivo y un servicio concreto que la Iglesia presta a sus miembros y al mundo. Es un anuncio porque es la proclamación de la buena nueva. El catequista no enseña sus propias ideas, sino que hace eco del mensaje revelado por Dios en Jesucristo, transmitido por la tradición de la Iglesia, contenido en la Sagrada Escritura. Es un anuncio que busca la conversión del corazón, el conocimiento de la fe y la adhesión personal a Cristo. La catequesis es un acto de comunicación de la verdad salvífica. La catequesis es un servicio eclesial, es una forma concreta en que la Iglesia ejerce su maternidad, cuidando y alimentando a sus hijos en la fe. Implica acompañamiento, formación, educación de la conciencia y capacitación para la vida cristiana. Este servicio se extiende a todas las edades y condiciones de vida, adaptándose a las necesidades de cada persona. Al realizar la catequesis no es solo dar, sino también recibir. El catequista, al hacer eco de la palabra de Dios y al acompañar a otro en su camino de fe, profundiza su propia fe al estudiar, al preparar y transmitir el mensaje. El catequista se ve impulsado a reflexionar y a vivir más profundamente lo que enseña. El acto de catequizar es a menudo una catequesis personal, porque uno crece en su relación con Cristo. Al anunciar a Cristo, el catequista experimenta más intensamente la presencia y la acción del Señor en su propia vida y en la vida de los catequizando. Se siente parte activa de la misión de la Iglesia. Participar en esta tarea primordial confiere un sentido de propósito y pertenencia al cuerpo de Cristo, experimentando la alegría de ser un instrumento de Dios. Desarrolla dones y carisma.
La tarea catequética requiere y potencia diversas virtudes y habilidades como la paciencia, la escucha, la creatividad, la empatía y la capacidad de comunicar. Por tanto, la catequesis es una misión primordial de la Iglesia que se expresa en el anuncio de la buena noticia y un servicio constante a los creyentes, lo cual inherentemente enriquece y transforma a todos aquellos que se comprometen en esta noble y hermosa tarea. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el objetivo de la catequesis, tal como se presenta en su numeral 5, es facilitar la comunión con Jesucristo. El objetivo definitivo de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu Santo y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Este es el corazón y la finalidad última, la comunión con Cristo. La catequesis no busca simplemente transmitir información sobre Jesús o sobre la fe, sino establecer y profundizar una relación personal y vital con Él. Es un encuentro transformador. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica subraya la mediación única de Cristo. Es a través de Él que los creyentes pueden acceder al Padre y experimentar su amor. Y esto sucede por la acción del Espíritu Santo. La catequesis, por tanto, tiene una profunda dimensión trinitaria. Hacernos partícipe de la vida de la Santísima Trinidad. El objetivo más elevado de la catequesis es la participación en la vida íntima de Dios, que es comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fe lleva a la divinización, a compartir la misma vida de Dios. En síntesis, para el Catecismo de la Iglesia Católica, la catequesis no es una mera instrucción, sino un camino que lleva al creyente a la intimidad con Jesús, para que por él participe de la vida amorosa de la Trinidad. El Directorio General de Catequesis 2020 organiza los objetivos de la catequesis en 6 tareas fundamentales que buscan hacer presente en la vida del creyente la alegría y las exigencias del camino de Cristo. Primero, conduce al conocimiento de la fe. La catequesis busca presentar de forma orgánica y sistemática los contenidos de la revelación, el misterio de Dios, la historia de la salvación, el credo, los mandamientos, la oración. Se trata de un conocimiento que no es solo intelectual, sino que lleva a la adhesión personal a Dios. Segundo, se inicia la celebración del misterio litúrgico. La catequesis educa para la vida litúrgica, especialmente para la participación activa y consciente en los sacramentos. Ayuda a comprender que en la liturgia Cristo se hace presente y actúa, y que en ella la fe se celebra y se nutre. Se busca una catequesis mistagógica que introduzca en la experiencia del misterio. Tercero, forma para la vida en Cristo. La catequesis lleva a la conversión del corazón y a un estilo de vida coherente con el Evangelio, modelado por los mandamientos, las bienaventuranzas y el amor. Busca formar la conciencia moral del creyente para que sus decisiones y acciones reflejen los valores del reino de Dios. Cuarto, enseña a orar. La catequesis introduce en la tradición de la oración cristiana, ayuda a los catequizandos a cultivar una relación personal con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a orar con la palabra, a participar en la oración litúrgica y a vivir en vida de diálogo constante con el Señor. Quinto, educar para la vida comunitaria. La catequesis integra al creyente en la comunidad eclesial, que es el cuerpo de Cristo. Fomenta el sentido de pertenencia, la fraternidad, la participación activa en la vida de la Iglesia y el compromiso con sus diversas dimensiones. La fe se vive en comunidad. Sexto, impulsar a la misión y al testimonio. La catequesis capacita a los fieles para ser discípulos misioneros.
lo forma para dar razón de su esperanza, testimoniar su fe en el mundo y participar activamente en el anuncio del Evangelio y en el servicio a la sociedad, especialmente a los más necesitados. En síntesis, podemos decir que el Directorio General de Catequesis 2020 establece estas 6 tareas y detalla cómo la catequesis concreta el objetivo fundamental de revelar la alegría y las exigencias del camino de Cristo. Se trata de un proceso holístico que forma al discípulo en todas las dimensiones de su vida para que viva la fe de manera plena, consciente y misionera. La catequesis es de vital importancia en la vida de la Iglesia porque es el medio privilegiado para la iniciación y la maduración de la fe. No es una mera asignatura escolar o una preparación puntual para los sacramentos, sino es un proceso dinámico y continuo que busca transformar la vida de la persona y hacerla un auténtico discípulo de Jesucristo. La catequesis como proceso de iniciación de fe introduce al individuo en el misterio de Cristo y en la vida de la Iglesia. Esta iniciación es fundamental por varias razones, porque fundamenta la respuesta inicial a la fe, al querigma. Es el primer encuentro con Cristo. Suscita una conversión inicial. La catequesis es el paso siguiente que cimienta esta fe. Transmite el conocimiento esencial de la fe. Ofrece un conocimiento de las verdades reveladas por Dios. Introduce en la vida litúrgica y sacramental. La catequesis es fundamental para comprender y participar activamente en los sacramentos, especialmente los de iniciación cristiana. Integra en la comunidad eclesial. La fe no se vive en solitario. Introduce al creyente en la vida de la Iglesia, la familia de Dios. Fomenta el sentido de pertenencia, de fraternidad y la participación de la vida de comunidad, que es el lugar donde la fe se nutre, se comparte y se celebra. Más allá de la iniciación, la catequesis es crucial para la maduración continua de la fe, a lo largo de toda la vida. La fe no es estática, sino que está llamada a crecer y a profundizarse. Por lo tanto, profundiza la conversión personal. La vida cristiana es un camino de conversión continua. La catequesis acompaña al creyente en este proceso, ayudándolo a integrar cada vez más plenamente el Evangelio en sus decisiones, valores y estilo de vida, superando la tentación de una fe superficial. Forma la conciencia moral y el compromiso. A medida que la persona madura, la catequesis le ayuda a discernir y vivir según la moral cristiana. Nutre la vida de oración. La catequesis es vital para desarrollar una relación personal y profunda con Dios a través de la oración. Capacita para el testimonio y la misión. Una fe madura no puede quedarse guardada. La catequesis forma discípulos misioneros capaces de dar razón de su esperanza y de testimoniar su fe con coherencia en el mundo. Responde a los desafíos de cada etapa de la vida. La fe se vive en contexto cambiante. La catequesis permanente para adultos, jóvenes, familias es indispensable para ayudar a los creyentes a afrontar los nuevos desafíos culturales, sociales y personales y a interpretar su vida a la luz del Evangelio. En conclusión, la catequesis es un pilar indispensable en la Iglesia, porque desde el primer anuncio de Jesucristo acompaña a las personas en un viaje continuo, primero iniciándolas en la comprensión y la vivencia básica de la fe, y luego madurándolas para que su relación con Dios sea cada vez más profunda, transformadora y misionera a lo largo de toda su vida. Queridos participantes, para esta semana tenemos como actividad evaluativa responder la siguiente pregunta. Más allá de la instrucción doctrinal, ¿qué busca transformar la catequesis en la vida de los catequizandos según el Directorio General Catequético 2020, tomando en cuenta la relación entre catequesis y evangelización? Queridos participantes, hemos llegado al final de este tema.
Esperamos que sea de buena herramienta para el aprendizaje continuo que debemos tener como catequistas y como discípulos de Jesucristo en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Muchas bendiciones, feliz inicio de semana y que sea de provecho para todos.